Infórmate. En el año 2010, en el municipio de Río Sucio, Chocó, se construyó el puente peatonal más grande de Colombia, popularmente conocido como el Puentón. Con nombre propio, preparamos una nota para que usted conozca cómo se encuentra esta estructura y qué beneficios le aporta a la comunidad riosuceña. Infórmate. En Río Sucio, Chocó, se construyó en el 2010 el puente palafítico peatonal más largo de Colombia. La obra contó con la ayuda de la Cruz Roja Colombiana, la Cruz Roja de Holanda y el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea. Tiene un trazado de 3 kilómetros que une una amplia zona barrial de esta localidad, ubicada en las riberas del río Atrato y poblada por afros, indígenas y mestizos. Su gente está orgullosa del puente, pero recorrerlo es adentrarse en una dura realidad que agrupa efectos del desastre invernal, del conflicto armado, del desempleo y de la insalubridad. Río Sucio es un municipio del Chocó ubicado a orillas del río Atrato, una de las principales vías fluviales de la región, y sufre año tras año inundaciones a causa de las lluvias y la sedimentación que represa el río en la desembocadura en el Golfo de Urabá. Por eso, sus habitantes se acostumbraron a vivir entre el agua y a caminar como malabaristas entre tablas que son utilizadas como puentes improvisados en épocas de inundación. Paso a paso, el metro se ha convertido en su calle principal y los riosuceños hablan con orgullo de la estructura que los sacó de andar con las botas por el agua. La verdad que antes de existir el puentón, el cual lo llaman el metro, era muy difícil para uno trasladarse acá. Es que realmente no había forma de uno movilizarse, porque solamente habían puentes para las entradas. Habían puentes para las entradas y para la salida, pero no había puente al largo del pueblo. No había movilidad al largo del pueblo. Entonces uno entraba o salía, por ejemplo, yo cogiera un palo y con ese bastón me guiaba por el puente. Cuando no me llevaba a Daniel o me llevaba a mi esposa, yo me agarraba de los hombros de ella y me iba ahí detrás de ella hasta donde podíamos salir de acá de lo difícil. De manera pues que era tremendo eso, andar acá, porque andaba uno por cantonera o por cualquier palito y había veces yo por ejemplo me fui al agua más de una vez iba caminando y cuando sentía que me salía del puente y a pique. Pero ahora que ya construyeron el metro, gracias a Dios que uno camina mejor. La movilidad acá era una odisea. Era una odisea precisamente porque era muy complejo moverse la gente. Yo pienso que el haber construido este puentón es lo mejor que le puede haber pasado a Río Sucio. Concepción Salas perdió la vista hace varios años por una enfermedad que desconoce y tuvo que aprender a moverse como la mayoría de sus vecinos por entre las estructuras de madera que se convierten en la calle principal en épocas de invierno. Cuando no estaba el metro, la gente por acá no caminaba porque no había movilidad. Ya cuando se construyó, la gente empezó a caminar por acá. Cuando, por ejemplo, hay una creciente, que el pueblo se va todo debajo de la superficie del agua, la única vía que nos queda es el metro. Y asimismo, los ramales. Así mismo como la gente anda por el puente central, así mismo camina por los ramales. Este puentón ha sido como un desembotellamiento del pueblo acá en esta parte de atrás. Esto acá estaba estancado, pero cuando construyeron este puentón, yo creo que se desestancó la parte atrás del Río Sucio.
Concesión le rinde tributo y con su voz cálida y segura no deja de decir: es emocionante este puente porque es la única calle que nos queda cuando el pueblo se inunda. Yo pienso que el haber construido este puentón es lo mejor que le puede haber pasado a Río Sucio cuando no tenemos la oportunidad de tener unas calles en mejores condiciones. No tenemos como todavía tener una calle acá rellenada, mucho menos elevada en concreto, porque es muy costosa para los recursos que le vienen a nuestro municipio. Manuel Herminio Salas, invidente de nacimiento, es otro de los habitantes de Río Sucio que agradece por la construcción del metro, como lo llama cariñosamente, pues ha permitido mejorar la movilidad y desplazarse de forma segura por estas estructuras en palafítico, que antes para él se convertía en una odisea. Avanza con gran habilidad golpeando tablas de no más de 30 centímetros de espesor y que lo separan de una caída de 2 metros de altura entre agua estancada y peligrosas columnas de madera y troncos que están enterrados en el lodo. Pero ahora se pone a salvo al llegar al metro, un puente peatonal que cambió la forma de desplazarse en el pueblo. Esta importante obra se ha visto bastante afectada por estar a la intemperie, a merced del sol, la lluvia y las constantes inundaciones que azotan al municipio de Río Sucio en épocas de invierno, lo que ha debilitado su estructura, ocasionando múltiples accidentes. Entonces, esta es la primera vez que usted arregla esto por aquí. No, mami, pregúntale a Dina. Esto ya es como costumbre, ¿cierto, Dina? Estoy pidiendo una colaboración aquí para clavo, mami. O nunca que este clavo que me consiguieran. Por lo menos estas cosas de aquí las pegaba. Para atender problemáticas como esta, la alcaldía de Río Sucio Chocó continúa las intervenciones y construcción de algunos tramos en el puentón. Yo pienso que los ramales que hoy está haciendo la administración municipal en cabeza del alcalde Conrad Baloyes Mendoza son importantes porque en el pueblo había un puentón central y algunos ramales, pero había muchos sectores donde no los habían. Además, algunos que habían estaban ya un poco deteriorados, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el alcalde? Está construyendo o reconstruyendo los que habían deteriorado y está construyendo en los sectores donde no había. La gente de los sectores donde no había ramales, les tocaba pasar mucho trabajo con las tablitas, con los listoncitos. A mí me parece que es importante la construcción de los ramales porque así mismo, como cuando no había el metro, la gente no se podía movilizar. En cambio que ahora que el metro está hecho, la gente anda por el metro. Y así mismo como anda la gente por el metro, pues anda por los ramales. La administración municipal en cabeza del alcalde Conrad Baloyes Mendoza continúa interviniendo en los puntos críticos del puentón. Igualmente ha venido avanzando en la construcción de nuevos ramales de puentes en la cabecera municipal. Es importante precisar que para el tránsito de vehículos, escasamente Río Sucio cuenta con 2 calles, una de ellas construida en el mandato de Luis Enrique Mena Rentería y la otra que se pierde en varios tramos al dar con las orillas del majestuoso río Atrato. Miramos que cuando no estaba el metro, la gente por acá no caminaba porque no había movilidad. Ya cuando se construyó, la gente empezó a caminar por acá. Cuando, por ejemplo, hay una creciente, que el pueblo se va todo debajo de la superficie del agua, la única vía que nos queda es el metro. Y asimismo, los ramales. En el resto de la cabecera municipal, gran parte de sus sectores mantienen inundados, aún en épocas de veranos, por lo que sus habitantes se ven obligados a movilizarse sobre ramales de improvisados puentes que se conectan con el puentón y o con las calles principales. Esta realidad hace que uno de los puentes en palafito más largo de Colombia, construido por la Cruz Roja en 2010, el Puentón,
revista una gran importancia para la movilidad de al menos el 85% de los habitantes del municipio de Río Sucio. Esto se nota cada que por deterioro de la estructura, por las inundaciones y hasta por el mal uso de algunos riosuceños, el puentón colapsa en algún sector. Infórmate.